Vamos, ¿quién quiere que le ponga el ejemplo? ¿Qué pasaría si hermana Emina permaneciera riéndose todo el día? ¿Qué pensaríamos nosotros? Está loca. ¿Eh? Amén. Amén. ¿Qué pensaríamos si nos permaneciéramos riendo? O sea, ¿verdad qué pensaríamos entonces? Las emociones, Dios nos da la alegría. Amén. Dios nos ha dado la alegría. Dios nos ha dado el enojo. ¿Ya? Dios nos ha dado, son de nuestra naturaleza humana. Pero la razón que el extremo es el que no es correcto delante de Dios, ¿verdad? El extremo es el que no es, o sea, así, como decía, si se ríe todo el día van a pensar que está loca, ¿verdad? O sea, el exceso de alegría viene la locura, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque han visto ustedes que los locos se ríen todo el día, ¿verdad? También del exceso de hablar viene la locura, ¿verdad? Si usted habla todo el día, ¿verdad? Que se descompone. O sea, del enojo todo el día, ¿qué viene? La La ira. falta de perdón, el resentimiento. De la tristeza que viene. La amargura en el corazón. Y la depresión, ¿no? O sea, son cosas correctas que no. O sea, si nosotros permanecemos enojados todo el tiempo, vamos a agarrar resentimiento, falta de perdón. Si nosotros permanecemos tristes, vamos a hablar de depresión, ¿verdad? Y si permanecemos airados todo el tiempo, ¿qué pasaría? Votamos, ¿verdad? No realmente lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Bien. Vamos a decirles realmente qué es ¿qué son las emociones? La palabra emoción se deriva del latín emotio, que significa movimiento, impulso. Este ánimo se produce por las impresiones de los sentidos. Las emociones es la alteración del ánimo intenso o pasajero. También son lo que pueden hacer un instante y orar al instante. Invaden la falta de perdón, invadir la falta de perdón y llevarla a no tener éxito en la vida. Las emociones están relacionadas con el corazón. Las emociones se caracterizan por ser una alteración del ánimo y de corta duración, pero de mayor intensidad en el sentimiento. Por su parte, los sentimientos son las consecuencias de las emociones. Son más duraderas y pueden movilizarnos. Las emociones son pena, dolor, miedo, abandono, tristeza, enojo y ira. O sea, parte de las emociones también es el asco. Si nosotros miramos algo feo, ¿verdad? O sea, y si nosotros viviéramos con asco toda la vida y vomitáramos todo el tiempo, se llama bulimia. O sea, de cada parte que Dios nos ha dado, que nos ha dado gozo, tristeza, nos ha dado porque somos parte. Dice la palabra de Dios que el corazón de Dios se entristece, el Espíritu Santo se entristece, nosotros contristamos al Espíritu Santo. Lo que significa que Dios tiene emociones, ¿amén? Dios tiene emociones, nosotros también tenemos emociones, ¿sí o no? Todos tenemos emociones. O sea, nosotros todos podemos actuar de una manera con emociones. El problema es dejar que la emoción invada nuestro cuerpo. ¿Amén? ¿Están conmigo en este momento? Dice que las emociones están relacionadas con el corazón. ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Que el corazón es engañoso y es perverso. Que del corazón mana la vida. Que nos alegremos en el corazón. O sea, el corazón es parte de lo que nosotros realmente actuamos. Si yo le tuerzo la boca a una de ustedes, ¿qué estaría dando? Una emoción de enojo, ¿verdad? A veces nosotros hablamos más con el cuerpo o con las expresiones corporales que con la boca, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, es importante que nosotros, como hijos de Dios, no vayan a pensar que lo estoy diciendo por ninguna, sino porque realmente es el Espíritu Santo el que tiene que hablar a nuestras vidas. Porque muchas veces cuando nosotros no recibimos la palabra de Dios, nosotros no estamos creciendo y nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios. ¿Verdad? Tiene la palabra de Dios que hacer un rema en nuestras vidas, amén.
Amén. Amén. Pastor Abraham, hágase un poquito para el siguiente asiento para verle, hermano, para que me a ver. Amén. Gracias, Pastor Abraham, muchas gracias. ¿Ahí está bien o? Amén, sí, ahí está bien, muchas gracias. Que para ver la hermana de frente un poquito. Entonces, es importante. Ahora, busquen en su Biblia. La primera parte de cómo controlar nuestras emociones. Busquen en su Biblia en el libro de Colosenses. Está casi al otro lado de la Biblia, para el lado del Apocalipsis. Colosenses 4. Voy a esperar a todos. Está después de los Corintios. Después de Filipenses está. 4. Y antes de Primera Tesalonicenses. Sí. Colosenses 4. ¿No hay hermana? ¿Alguien le puede ayudar a la hermana? Colosenses 4, porque quiero hacerlo todo para que todos los leamos, para que todos nos pongamos de pie. Ya oramos por la palabra y ya saben que las emociones son la alteración del ánimo intenso o pasajero. Las emociones. ¿Qué pasa cuando le dan una mala noticia? ¿Verdad? Mire, por una emoción uno se puede enfermar, por una emoción uno se puede morir, por una emoción le puede dar un infarto, por una emoción le puede dar un vómito, por una emoción puede ir al hospital, por una emoción nos puede, hay gente que por emoción ha matado a otras personas. O se llevan suicidio. Amén, por una emoción, exactamente. Es importante que nosotros aprendamos esto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos que aprender a controlar las emociones para poder no contristar al Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pónganse de pie, hermanos, por reverencia a la palabra. 4:1 en adelante. No, 4, 5 y 6. Dice la palabra de Dios y vamos a leer todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acérquese, hermana Gualdina, a hermana Yanina, para que leamos todo. Bueno, vamos a leer todo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: andad sabiamente para con los de afuera. Leamos todos, hermanos. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Amén. Amén. Tomen asiento. ¿Cómo dice que sean nuestras palabras? Sazonadas con sal. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Todo el tiempo. Siempre, siempre. Tienen que ser nuestras palabras sazonadas con sal. Por eso muchas veces, por nuestras emociones, porque nosotros creemos que está bien las cosas, nosotros respondemos de mala manera. ¿Qué tal si el pastor me hiciera una pregunta y yo le respondiera de mala manera? Mi emoción de contestar mal va a dañar a él y me va a dañar a mí, va a dañar una relación, ¿verdad? Por eso muchas veces tenemos que aprender a controlar las relaciones, las emociones, porque dañamos a las personas. Nos dañamos unos con otros, dañamos y contristamos al Espíritu Santo, le cuento. Amén. Por eso dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo le decía a los colosenses, de repente los colosenses eran un poco arrebatados para contestar, ¿verdad? O sea, vamos a hablar de los colosenses, no de ustedes, ¿verdad? De repente los de Colosio eran un poco arrebatados y el apóstol Pablo les dijo, mire, sean siempre sus palabras con gracia, sazonadas con sal, para que sepan cómo deben de responder a uno. Porque mire, a cada uno, porque sabe muchas veces, hermano, y yo lo digo por mí, muchas veces yo he respondido mal y he dañado a otras personas, ¿sí o no? ¿Verdad? Muchas veces hemos respondido mal, muchas veces hemos contestado mal, y aunque no parezca, pero hemos ofendido a los demás, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Amén, amén, así es. ¿Ya? Muchas veces. Entonces, es una recomendación. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo lo contristamos cuando contestamos mal a los demás.
Porque una respuesta inapropiada, una respuesta equivocada, hace que los demás se sientan mal. Y esto no lo preparé anoche, este mensaje ya lo tenía preparado. Cuando estuve allá comencé a hacerlo y ¿verdad? Yo ya no lo preparé anoche, no lo preparé, ya lo tenía preparado. Y Hasta con un gesto, ¿ah? hasta con gesto, una mala mirada, una mala acción. Amén, exactamente, con una mala actitud. Y a veces la persona, a veces de repente yo puedo andar sensible, entonces la hermana Waldina me miró mal y tal vez no lo hizo a propósito y como yo ando con las emociones, ¿verdad? Entonces me hizo sentir mal. Por eso es necesario, no le quiero decir que usted no va a tener emociones, todos nos entristecemos, todos nos enojamos, todos nos airamos, dice la palabra de Dios que todos nos airamos porque está en nuestras emociones, pero el problema es hacer eso largo, amén. El problema no es enojarse, el problema es permanecer en el enojo, el problema no es entristecerse, sino es permanecer en la tristeza, el problema no es alegrarse, sino permanecer en la alegría, como dijo la hermana Nina, van a pensar que estoy loca, ¿verdad? El problema no es tener un día asco, el problema es que el asco permanezca porque es bulimia. El problema es que mucha gente siente asco de las cosas, mete los dedos y termina en una enfermedad. Amén. Entonces, el problema, entonces dice, sean siempre sus palabras con gracia, sazonadas con sal, para que sepamos cómo debemos de responder a cada uno. O sea, siempre, 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 siempre. Pero es tan difícil, ¿verdad, hermano? Es tan difícil. Hay personas que le tienen asco a otras personas también, no se acercan porque ay. O sea, y eso daña las emociones, pero la razón es que nosotros, o sea, yo le puedo decir, alguien me puede hacer sentir mal a mí. Y déjeme decirle que yo muchas veces me he sentido mal. ¿Verdad? Y quizás pueda ponerme triste, puedo desvelarme, puedo llorar, pero el problema no es que yo me sienta mal, el problema es que deje que ese mal me permanezca, porque después se hace una raíz de amargura, dice la palabra de Dios, y por ello son muchos contaminados. ¿Verdad? Entonces, el problema es permanecer en lo que realmente, por eso, dice que las emociones son alteraciones. Cuando alguien se asusta, no va a permanecer con el susto. Si permanece con el susto, ya es una enfermedad, ¿verdad? Así pasa. Entonces, cuando alguien se entristece, si nos entristecemos y nos quedamos tristes, termina en una depresión y después nos dan pastillas, entonces la depresión se hace, y las pastillas, el efecto secundario es más depresión. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo invada nuestro corazón, invada nuestro ser, para no contristar al Espíritu, es no permanecer. ¿Estamos bien aquí? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo digo que lo bueno es reconocer que si uno hace una mala acción, uno sabe cuando ha hecho una mala acción. Entonces yo a veces digo, ay, ¿qué hice? Yo en la noche yo me pongo a pensar y yo digo, no, yo tengo que cambiar. Pero lo malo es no ver esa acción que usted miró mal a alguien, usted hizo un gesto malo y no reconocer eso de también uno tiene que saber reconocer y ponerse a analizar qué hice malo yo en el día que digo yo y cambiar, porque si uno hace cosas y no se pone y no cambia, entonces Así es mentira. Amén, amén. Claro que sí, eso es importante saber, ¿verdad? Porque a veces también la emoción no solamente es lo que hacen las personas, tal vez la gente pensó mal de alguien, pero ¿verdad? Tal vez pensamos mal de alguien y no es lo que realmente nosotros pensamos, porque yo puedo pensar mal de la hermana, porque muchas veces uno ha pensado mal de otras personas. O a veces uno piensa mal de los demás y tal vez no es lo que... ¿verdad? Tal vez no es porque tal vez el pastor Abraham, yo lo llamé ayer y no me respondió y yo no voy a pensar que el pastor Abraham no quiere hablar conmigo. A veces, por eso les digo, es la emoción de uno, es como realmente nosotros tenemos que controlar nuestras emociones. Amén. Amén. Vamos a hablar de eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Aleluya. Dice Colosenses 3, el 6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Gloria a Dios. Vamos a continuar y busquemos en Efesios 4, más adelantito. No, pero si está eso, sí. No, es para atrás. Atrás. Es un libro, 2 libros atrás. Un poquito para atrás. 4, 26 y 27. Amén. Amén. Como dice pastor ahora. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice 27, 26 y 27. Amén. 4, 26. Gloria a Dios. O sea, significa que nos podemos enojar, ¿verdad? Y nos podemos airar. Pero muchas veces cuando nos airamos, cuando nos enojamos, nosotros creemos, o sea, muchas veces el airarnos, a veces cuando nos enojamos tanto, pecamos. ¿Qué tan fácil es airarse y no pecarse? No pecar. ¿Qué tan difícil es enojarse y no pecar? ¿Qué tan difícil es enojarse? No, que tan difícil. ¿Ves? Por lo general uno se enoja y va queriendo hacer algo para... Y entonces empiezan los deseos de venganza, los deseos de verdad, o sea, airados, pero no pequéis. O sea, ¿usted cree que uno, humanamente hablando, o sea, déjenme decirle que es casi imposible, ¿va a decir algo? No. Es casi imposible airarse, porque uno lo primero que quiere es matar a la otra persona. ¿Sí o no? O sea, aquí estamos entre nosotros, ¿verdad? ¿No? Desquitarse, si es desquitarse. No, sí, pero eso es como un dicho, o sea, mala, pero nosotros le podemos matar a la fe a otros, le podemos hacer daño a otra persona. Airados, pero no pequéis. ¿Qué tan difícil es enojarse y no pecar? Muy difícil. ¿Verdad? ¿Qué tan difícil? O sea, enojarse y no pecar. Enojarse. O sea, el apóstol Pablo aquí les estaba diciendo a los de Efesios, porque como cada uno, hermano, cada iglesia tenía su actitud, y por eso el apóstol Pablo les escribía y les decía, mire, ustedes pueden enojar y no pecar. Se pueden airar. Airar es cuando uno siente que se le botó la vida, cuando uno siente que se le rebalsó la copa, cuando uno siente que ya no aguanta, cuando uno siente que ya no puede. Eso es airarse y no pecar. Es bien difícil la división, honestamente es difícil, ¿verdad? ¿Sí o no? Honestamente es difícil enojarse y no pecar. Pero para eso dice la palabra de Dios que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces nosotros, es difícil airarse y no pecar. Es difícil, es súper difícil. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno se airea, vienen los malos pensamientos, malas palabras. Mucha gente que habla malas expresiones, ¿sí o no? Maldiciones, o sea, maldiciones que nos maldecimos, contestamos de mala manera, nos expresamos de mala manera, y eso realmente nosotros, es difícil airarnos y no pecar. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que si nosotros estamos falta de sabiduría, le pidamos a Dios, porque Él dará abundantemente y sin reproches. Amén. Vamos a ver un versículo más adelantito,
Santiago está adelantito de palabra de Ya Cristo. está en el artículo. Santiago 3, 16 y 17, le voy a pedir a alguien que lo lea. Santiago 3. 16 y 17. Amén. Amén. Amén, hermana, hermana. ¿Tú lo vas a leer, hermana, hermana? Amén. Porque donde hay celo y contención, allá hay... Santiago 3, 16 y 17. Sí. Ese mismo. Porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Gloria a Dios. Usted, Eran dos, mamá. sí, los celos son una emoción. Los celos son una emoción. O sea, vamos a pensar en que mi esposo no faltó a dormir. Vamos a pensar en eso. Entonces a mí me empiezan los celos y dicen, estará con otra. Y entonces a mí me imagino una cosa, y entonces ¿y qué estará haciendo? Y si a lo mejor está con otra mujer, y entonces y empiezan las cosas a alterar mis emociones. Entonces, pero dice la palabra de Dios, pero la sabiduría, imagínense, la sabiduría No es lo que desciende de lo alto. Pero la sabiduría que que es lo que desciende de lo alto, y si es primeramente pura pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, imagínense, como le digo yo, si alguien, cuando alguien le hace una cosa, entonces uno va y la mente le trabaja, y entonces piensa, y esto, y entonces así pasa, las emociones se alteran. Pero déjeme decir cuando las emociones se alteran, somos nosotros mismos los que nos dañamos. ¿Amén? Somos nosotros mismos los que nos dañamos. Porque ¿qué pasa? Si yo me pongo a pensar, no, es que a lo mejor esto, a lo mejor se gastó el dinero, a lo mejor hizo esto, a lo mejor, no, es que por esto, y entonces yo misma soy la que mi mente me está trabajando y la mente me está dañando por las emociones. ¿Y qué estoy haciendo? Contristando al Espíritu Santo. El celo entre uno mismo, de amistad. de amor. Amén, los celos de amistad. Uno a veces piensa, mira, y se relacionó más con la otra, y entonces, y no vino, y tal vez la persona se accidentó. Yo soy una de esas, soy celosa. La única celosa. Pero me calma. Pero verdad que cuando usted realmente piensa en alguna cosa de lo que está pasando, pues mire, las mujeres somos así. Digo las mujeres, ¿verdad? Y cuando venga le voy a decir, y entonces le voy a hacer esto y le voy a decir esto, y cuando la mire yo le voy a decir, y cuando ya la miramos, hola hermana, ¿verdad Ya le pasa a uno. ¿verdad que sí? Entonces, ¿sabe por qué? Porque muchas veces el Espíritu Santo nos detiene, muchas veces el Espíritu Santo, nosotros tenemos que aprender, porque es el Espíritu Santo el que se contrita. Es el Espíritu Santo, no es la hermana, no es la otra persona, sino es el Espíritu Santo que nosotros lo contristamos, y por eso es importante saber que tenemos que nosotros controlar las emociones. No le quiero decir que usted no va a tener emociones, claro, lloremos cuando lloremos. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3, que hay tiempos de morir, tiempos de gozarnos, tiempos de reírnos, tiempos de llorar, tiempo de trabajar, tiempo de todo. Pero nosotros en lo que tenemos que tener es control. Por medio, No es dominio propio. ¿ah? Dominio propio. Amén, que son los frutos del Espíritu Santo. Por eso
En Gálatas 5:22 dice, los frutos del Espíritu Santo son gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, amor, amén. Son 9. Por eso yo decía 8, tengo 8, me falta 1. O sea, y entonces nosotros, sabiendo que tenemos los frutos, realmente nuestras emociones se van a aprender a controlar, porque si yo amo a alguien, entonces no me voy a enojar eternamente con ella, porque entonces no estoy viviendo un fruto del Espíritu Santo, amén. O sea, si nosotros no tenemos gozo y si nosotros permanecemos tristes, ¿qué pasa? Nos enfermamos y nos hacemos daño a nuestra vida espiritual y no solamente a la física también. Yo soy una persona que me enojo en el momento, me ahogo en el momento y estoy enojada en el momento, pero no soy rencorosa. Me pasa, al rato ya me pasa. Y yo digo, Dios mío, perdóname. Perdono, porque yo siento una cosa aquí horrible que no puedo quedar sin hablar de la persona. Amén, amén. Entonces por eso, ¿por qué dice? No, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque pasa. Si nos vamos a dormir nosotros enojados, ¿qué pasa? Nos desvelamos, ¿verdad? Nos desvelamos, ¿verdad? Y puede que ese día se vaya al otro lado y perdió por un enojo la salvación de él. Amén. Por un enojo, exactamente. Por eso es importante que nosotros, porque mire, déjenme decirle que una cosa, cuando nosotros permanecemos en la emoción, porque es una emoción, la emoción es, dice que la emoción es una alteración, porque por ejemplo, alguien se puede hasta morir por una emoción, por una impresión, por un susto, es una emoción, un enojo, es una emoción y a veces el problema no es enojarse, porque uno se puede enojar, el problema es permanecer enojado. O pecar, que no es fácil, porque nosotros, déjeme decirle, el ser humano es bien difícil, nosotros somos difíciles, todos somos difíciles, y nosotros realmente pensamos muchas veces que no se puede, y tal vez el Espíritu Santo sí está dispuesto, dice que al Espíritu, a la verdad está dispuesto. ¿Y quién es la verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, Jesucristo es la verdad. Vamos a buscar para terminar. Pastor Abraham, está calladito hoy, no. Gloria a Dios. Estoy No ha escuchando. participado. No, hay que dejar de que se desarrolle. Ah, ok. Sí. Sabemos que cómo podemos controlar las emociones, ¿verdad? Cómo debemos responder, pidiendo al Señor sabiduría. Y para número 3 es bondad y humildad. Buscan el mismo Colosenses, ¿se acuerdan dónde estaban? Un poquito para atrás. Un poquito para atrás, como unos 2 libros. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 4. No, 3:16. 3:16. Porque estaba, ¿no? Pero yo no la quiero. Del 16 en adelante, es que no puse la cita, no me acuerdo exactamente toda la cita, pero ¿ya están, lo tienen todos? Sí, no. 3:16 en adelante. Yo le voy a decir hasta aquí el que le va a ir la hermana ya misma que se pare y no la 3:16, ya está. Esto es para finalizar, nosotros tenemos que saber esto. Esto es para finalizar, amén. A ver, Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿No es ese? Dice el 18, casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar al hombre, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios.
Gloria a Y Dios. todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo es el que servís. Gloria a Dios, amén. Dice también la palabra de Dios, dice, por tanto, como escogidos santos de Dios, amados, revístanse de efecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros, se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo esto, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto que gobierna en sus corazones, y la paz de Cristo, la cual fuera llamada en un solo cuerpo, y sean agradecidos, que habiten en ustedes la palabra. Esta es la versión Dios habla hoy, por eso que tengo otra versión. La palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con la sabiduría. Canten salmos y himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aprender a controlar. Grave es esto. Airémonos, pero no pequemos. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque la verdad, cuando nosotros realmente el sol se pone sobre el enojo hacia algo o hacia alguien, nosotros mismos nos hacemos daño. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle al Señor: